acariciar su sexo o el de su partener, puede penetrar, ser penetrado, gozar con ciertos roces, y esto no implica que cuente con la sexuación. La sexuación se sostiene entonces de una inscripción, esa escritura que pone en el mundo la escritura femenina, donde se escribe con y en el cuerpo. Más allá, digo escritura femenina, más allá del sexo biológico o genérico del autor, nos encontramos con la escritura femenina cada vez que logramos que eso pueda crear un cuerpo que adviene de una escritura. El cuerpo marcado por el significante nos coloca de frente ante los dos imposibles freudianos, sexo y muerte. Supongo en el erotismo la respuesta singular de cada sujeto ante esos dos imposibles, el modo de pasar entre las dos murallas de lo imposible. Lacan, en el seminario de los 4 conceptos, nos habla de las dos murallas de lo imposible y nos dice que la carencia sexual recubre la carencia de la muerte. Entonces, el sexo no puede equipararse a sentido y cualquier significado, lejos de reflejar la sexualidad, en realidad tratará de compensarla. Tanto que Lacan en Ancor, seminario 20, habla claramente: hay 2 modos de hacer fallar el asunto. ¿Qué asunto? La relación sexual. Entonces podríamos decir que hay un trabajo, un esfuerzo del significante que la sexualidad conduce al límite, justamente a ese límite donde eso falla. Y ahí radica la posibilidad de hacer otra separación importantísima para el tema que estamos trabajando. Separar significación fálica de goce fálico para habitar un otro goce, y que para que podamos hacer otra cosa distinta a la que hace el mono, macaco, que es la masturbación. En todo caso, autorizarnos como psicoanalistas nos conduce a encontrarnos cada vez con ese límite donde asoman como febo sexo y muerte, para tratar de estar ahí todo lo que podamos. El inconsciente habla sexo. El inconsciente es temático al sexo. Esto no implica que lo diga, esto no implica que diga el sexo, mucho menos que pueda subjetivarlo. Entonces, en cuanto a la declaración sexual o autorización sexual, estos son los términos que estoy proponiendo. Ustedes saben que habitualmente se fala de identidad sexual, identidades sexual, o incluso, esto más en la cultura, o incluso en la psicología, se pretende subjetivar al sexo. Yo no estoy de acuerdo con esto. Cuestiono la posibilidad de la identidad y de la subjetivación. Por eso yo propongo declaración sexual, y a partir de la declaración encaminarnos hacia una autorización sexual. Esto implica poner en juego 2 pérdidas, ¿sí? La pérdida del instinto reproductivo animal y la pérdida del órgano como presencia fáctica. Fíjense que lo interesante es que hoy la ciencia puede reemplazar, puede solucionar incluso cualquier desperfecto al respecto, pero esto no anula la relación del sujeto al significante, la acentúa, la pronuncia, porque hay una experiencia constatable entre nosotros. El sexo entre los humanos es polisémico. Por ejemplo, el transexual discute el error de la naturaleza y entonces acude al biólogo para que, provisto de un bisturí, resuelva el error que ha cometido la naturaleza. Pero ahí hay una confusión, se confunde órgano con significante. Y al tratar de librarse de la pequeña diferencia anatómica, ese sujeto puede quedar desamarrado del lenguaje, en tanto corporiza un rechazo al significante. Bien,
Y aquí ya traigo la primera pregunta fuerte que quiero proponer a mis colegas psicoanalistas. ¿En qué el psicoanálisis puede quedar enredado? Enredado quiere decir tomado, pegado, fijado, en una mirada patriarcal o sostener un semblante masculino. ¿Sí? Cada vez que se sostiene que son las mujeres las que se intercambian. Ustedes saben que el psicoanálisis tiene una deuda con el estructuralismo y con las leyes elementales del parentesco en la antropología estructural de Lévi-Strauss. Pero no nos podemos quedar ahí, porque ahí nos quedaríamos confinados, alienados a un mundo solamente simbólico, glorificado por lo simbólico. Intentaríamos solucionar esto solamente apelando a lo simbólico, que es lo que estoy discutiendo. Más en este punto, si son las mujeres las que se intercambian, esto ubica inmediatamente a las mujeres en el campo del deber ser. Entonces se invita a que resulte ser la mujer, y justamente un la no tachado. Esa es la exigencia del hombre hacia la respuesta de la hembra. ¿Sí? Es decir, ¿cómo debe ser una mujer para ser atractiva, sensual, gozada? ¿Sí? Entonces aparece el mercado, el consumo, exigiendo cómo debe ser una mujer. Entonces, ella será la que debe hacer el gasto y ponerse en relación estricta al gusto del hombre o a sus preferencias, porque ahí es donde queda tomada exclusivamente como valor de goce. Y en valor de goce, en la mujer, se juegan los dos valores de los que habla Marx, valor de cambio y valor de uso. Es decir, que esto sucede cada vez que se le propone a la mujer quedar confinada al valor fálico y ser presa, ser tomada por las ecuaciones simbólicas. ¿Se acuerdan? Girl, chica, pene, dinero, auto, objeto tecnológico. Sí. Digo que si un analista insiste en esa vía es porque lamentablemente sigue alienado en el goce de la posesión de ciertos bienes. O porque ha quedado fijado en alguna cuestión renegatoria con respecto a la castración. El goce femenino lleva la marca de la castración. Y en todo caso, para que una mujer pueda devenir, no estar puesta ahí, sino que devenga eso de lo que se goza, es necesario, es preciso poner en juego una alteridad irreductible. Y es ahí donde la impostura masculina podría convocarlo al hombre a una ostentación, al uso, al abuso del poder. Lo contrario, ¿sí?, es que ante esa convocatoria el hombre masculino sea capaz de donar la falta, otorgando dignidad a la diferencia. La mascarada, justamente, toma su valor en relación a las equivalencias fálicas, pero como mascarada, porque la mascarada tiene una función que es velar el órgano y también lo orgánico animal. Entonces, hombres, mujeres, niños, meninos, hacen del cuerpo una pregunta, se animan, se conmueven, mostrando que cualquier saber se queda corto y es insuficiente. Aquí en Argentina usamos muchos términos para hablar de la diferencia sexual. Nombro algunos: homos, putos, gays, afeminados, maricas, lesbianas, tortilleras, marimachos, transexuales, travestis, bisexuales, identidades no binarias. Bien, del sexo y de la muerte se va a tratar siempre de un saber del que no se quiere saber nada. Es decir, no querer saber nada, esto implica que es reprimido, renegado o forcluido. La búsqueda de darle a esto una organización moral, una clasificación moral, excluye la contingencia, pero incluye también al significante, porque el significante es contingente. Entonces,
La escucha analítica no debería dirigirse jamás a intentar comprender la homosexualidad o cualquiera de estas variantes que acabo de nombrar, ni refugiarse en cualquier discurso antiguo o moderno o posmoderno sobre la sexualidad, porque más que nunca debe orientarse el analista por una ética del bien decir y del deseo. Esto implica la amabilidad de escuchar cómo lo dice y cómo se nombra ese que se presenta ante nosotros, cómo se dice quien viene a consultarnos, y estar atentos a su modo de relacionarse con qué, con eso que ya sabe y no sabe que sabe, y con eso que no sabe que no sabe. En este punto, cada diversidad sexual puede alojarse en nuestros consultorios, no para que le expliquemos el porqué de su elección, o le confirmemos su elección o se la rechacemos, sino para invitarlo a saber sobre eso que es lo esencial del deseo, y es la causa, la raíz misma, la cara real del deseo, lo que por supuesto implica la articulación con la ley. En estos casos de la diversidad sexual es la articulación con la ley más los desafíos y riesgos que esto entraña para cada caso en particular. No, segunda cuestión importante, subrayada también. No hay acto sexual, hay sexualidad, y la sexualidad es algo distinto de la sexuación. Ante la imposibilidad de articular la lógica de la cópula instintiva fisiológica con el inconsciente, ante las dificultades para formalizar esta disyunción estructural, Lacan caerá en cuenta de la inexistencia de la relación sexual. Si bien para Freud el sexo es tomado como atributo, mientras que Lacan enfatiza la cuestión de la función, Lacan coincide, se encuentra con Freud en lo esencial de la cosa. Escapar del sexo es escapar, huir del inconsciente y de la castración. El cuerpo solo muere en los cuerpos sexuados. El cuerpo apunta al goce, satisfacción subjetiva en un cuerpo anudado, lejos de la elemental corporeidad de un organismo. Y si Freud puso su firma en el malestar ante la exigencia de un mundo feliz, no fue sin sostener que la vida marcha hacia la muerte y que en aquello que no anda entre un hombre y una mujer, en eso que denominamos sexo, es imposible eliminar el goce. Ya que por más felicidad ilusoria que propiciemos, armonía, felicidad, y con el amor no podemos del dos hacer uno, sino contar, narrar, contar para no morir. Después de todo, si el amor se torna chato, banal, es porque el amor no está hecho para ser abordado por lo imaginario, sino para dar un buen salto, 1, 2, 3, es decir, para sostenerse en el nudo Borromeo, que hace a las 3 dimensiones e invita a dar lo que no se tiene. La cuestión que ordenan y escriben los matemas se nos hace premisa. No hay relación sexual y el falo es la objeción a que pueda haberla. Los matemas escriben lo que no puede escribirse de la relación sexual. No hay identidad sexual positiva, por eso no se trata de un problema de género, ya que no hay manera de sostener una identidad sexual positiva. No hay todo un hombre. Su marca es la incompletud. No hay una verdadera mujer, en tanto hay en ella algo que no consiste. Las dos posiciones, masculina y femenina, son dos maneras de hacer fallar el asunto, la relación sexual. Lacan escribe la imposibilidad lógica de un encuentro entre dos sexos, donde el objeto A es también el nombre de una alteridad radical, de una pérdida irrecuperable, inasimilable para el otro con mayúsculas. Del lado femenino hay la imposibilidad
del lado hombre, la prohibición. Hay lo real del sexo, hay la grieta, el agujero, true, el agujero, el buraco, ¿sí? Y solo a través de la metáfora y en relación a ese agujero, a esa debilidad estructural, podremos ubicar allí al eros. Bien, Teresa, ahora tengo algunas reflexiones sobre el seminario Lacto Analítico, donde fala de acto analítico e acto sexual. Mas, se você quer, ¿sí? Pode detener-me aqui, falar, debatir e depois seguir. Depois continuar. O que dizem? O que vocês acham, meninas? Acho que é bom, Teresa. Acho bom. Uhum. Eu queria fazer uma pergunta. Eu também. Mas faz você, Emília, primeiro. Eu tenho muitas. Eu também. Eu sei que a escuta não é da ordem da compreensão. Né? Não é da ordem da compreensão. Mas por que você fala, você frisa que a escuta analítica não deve se dirigir a compreender? Porque não deve se dirigir nunca à compreensão. Não é só essa questão específica das novas manifestações de sexualidade. Entendo. Falo por lo seguinte. Hoje ocurre una cosa contraria y que se piensa que eso no es una respuesta moral, y es también una respuesta moral. Si la religión, la moral, las buenas costumbres condenaban cualquier desvío sexual y lo acusaban de enfermedad, por ejemplo, se insiste con que Freud decía que el homosexual es un enfermo y nunca jamás Freud afirmó eso. Si lo contrario es ahora, bueno, un poco más abrazar, felicitar, aplaudir a alguien porque toma alguna orientación sexual, yo digo que no se trata de apresurarse a comprender ahí. Y voy a tomar el siguiente ejemplo. Y en Brasil sucede también, porque lo he escuchado. Se habla, por ejemplo, de niños trans, de meninos trans. Se fala de que un menino a los 5, 7 años puede hacer una elección sexual, mutar, cambiar, trocar su nombre, ¿sí? Entiendo que un menino, una crianza, puede jugar con lo que él quer jogar con el fútbol, quer jogar com polimorfa. O que eu disse é, uma criança muito pequena, ela joga com a sua perversão polimorfa. Exactamente. Por lo tanto, no se trata de propiciar inmediatamente y concluir, este menino, esta crianza es homosexual, es transexual, hay que dejarlo más, no, porque ese menino tiene que arribar a la pubertad y en la pubertad se encontrará con todas las dificultades de la vida sexual. Y hasta ese momento no hay que apresurarse a definir, ni a comprender. Entonces, en Tao, entiendo que el analista no tiene que adherir, no tiene que propiciar, sino estar escuchando de qué se trata el deseo, humo por humo, en cada sujeto. Es decir, a mi consultorio no viene a falarme un homosexual, un travesti, una lesbiana, no, viene un sujeto a falar de su relación con el deseo. Ahí Marcia me aclara que agujero, yo dije buraco, es furo. Efectivamente es furo en portugués. Obrigado. Sim. Pode ser Sabatino, ainda mais um pouquinho. Sabatino, porque não se trata de compreender e nem de justificar, porque algumas vezes se entra numa justificação, pai, educação, cultura, e não é dessa ordem. É da ordem com o desejo. De acordo, né? Muito de acordo. Muito de acordo. Muito de acordo.
Cacho, na primeira página, usted diz uma frase que eu penso muito importante. En el sexo no se trata de una construcción discursiva y por lo tanto no puede ser desconstruído. E eu penso que isto está de acordo com o que estávamos falando há pouco, de que primeiro não se fala com o sexo, se fala com o transexual, nós falamos com sujeitos e sua relação com o desejo. Mas acho, para não tomar muito tempo, que estou preocupada com o tempo, poderíamos deixar no final para que retomasse esse ponto, porque eu penso que os artistas, sobretudo os escritores que não estão com sua imagem corporal, estão com seu discurso escrito. O ator também ele pode frequentar um personagem, homem, mulher, não importa. O que importa é o discurso. Gostaria que você pudesse, ao final, retomar este ponto para pensarmos como grandes escritores como Gide, Proust, falaram de sua dor de existir a partir dos personagens. Gostaria, mas não vou me deter muito porque quero que consigas terminar o texto e que possamos debater depois. Ok. Eu queria fazer só uma observaçãozinha rápida. Eu estou estudando o feminismo, principalmente aqui no Brasil. E aí eu queria te dizer que as mulheres aqui no Brasil, elas puderam, como se diz, com o patriarcalismo muito forte, elas só puderam assumir que elas tinham algum desejo na relação sexual a partir dos anos 60. Até então, a igreja e o patriarcalismo proibia isso completamente. Es cierto, Cecilia, incluso no nos olvidemos que en la época en que Freud trata a sus histéricas, no tienen la pastilla anticonceptiva, el hombre no usaba preservativo, entonces la mujer entraba en riesgo al estar con un hombre, a la cópula con un hombre. El preservativo, la pastilla anticonceptiva permitieron una liberación femenina que es notable y que hoy somos efecto de esa liberación. Hasta ese momento la mujer dependía de que el hombre la pudiese embarazar o enfermar, ¿sí? Era el hombre, solamente el hombre quien decidía, quien tenía el poder de enfermar o embarazar a una mujer, ¿sí? Por ejemplo, hoy en una relación sexual, en una cópula sexual, si acuerdan en usar un preservativo, ¿se dice preservativo en portugués? ¿Entienden? Sí. Okay, bien. Si acuerdan en usar el preservativo y el hombre decide en el momento del acto carnal no usarlo, ¿sí? Esto es considerado violencia sexual. Y es violencia sexual. Sí, claro. Correcto. Bien, hay otras preguntas aquí en el chat. Bueno, muchos piden el texto. Pastilla pílula, pastilla anticonceptiva pílula. No decimos píldora,
pílula, pílula. Eso, ok, gracias Marcia. Sí, el hombre podía engravidar o trazer doenças a mulher. Gracias, Marcia. Perfecto, Marcia. Exactamente. A Darlene gostaria de fazer uma pergunta. Ela marcou o nome aqui. Pode falar, Darlene. Olá, olá a todos. Olá, Kátia. Como te va, querida? Muito. Beijo, beijo, beijo. Minha pergunta é rápida. Ok. Teria muitas, mas eu gostaria de saber se você não pensa que o transexualismo, a demanda que há dessas mudanças de sexo, não é... Não estão ouvindo? Estava picotando, Darlene. Cortando, sim. Picotando, É minha conexão que está ruim. Repete, por favor. Gostaria de... Eu tenho pensado muito a respeito das mudanças de sexo a partir das intervenções cirúrgicas. Se isso não teria a ver com uma demanda do nosso tempo, porque há um tempo atrás era inimaginável. Eram inimagináveis essas mudanças. Que relação tem o transexualismo com essas mudanças no próprio discurso da ciência? Se isso não é uma demanda, é a ciência quem propõe isso. Porque há um tempo atrás era impossível pensar numa intervenção radical no corpo. Era inimaginável. O que tem a ver o transexualismo e desses que demandam absolutamente, como única possibilidade, por exemplo, de ficar numa suposta harmonia com o seu corpo, né? Demandam essas intervenções radicais. Não é? Era inimaginável há um tempo atrás. O que isso tem a ver com a própria proposta da ciência na atualidade? Ok, gracias, Darlene. Ha sucedido muchas veces en la clínica que alguien se practica una cirugía para mutar, para trocar su sexo, y después de la cirugía tem um desanudamento ligado a uma psicose. Tem um desanudamento. Eu creio que a ciência ha progresado, pode resolver esto que aparece como uma falla, uma falha, um error. Error se entiende en portugués. Sí. Sí, que un error de la naturaleza. La ciencia promete hoy y puede hacerlo, resolverlo. El problema es que lo humano, ser hablantes, ya es un error en la naturaleza. ¿Por qué? Porque no nos guía el instinto. Es decir, el mundo animal, al guiarse por el instinto, al ser el instinto el que lo hace marchar, avanzar, no se equivoca. Es decir, el instinto no yerra, no equivoca, el instinto lo guía. El hombre, el ser humano, en tanto fala, está perdido, está extraviado, es decir, lo pulsional no se extravía. Entonces, que de golpe uno se encuentre con que se ha solucionado, no hay más extravío, no hay más falla, ha resuelto el asunto, le complica la vida más aún, complica muchísimo. Entonces hay que estar atento. No estoy en contra. El texto. Sí, ahí voy. No estoy en contra de las cirugías. Sí, mas digo tener la cautela, la prudencia de caso por caso y ver qué es lo que quiere remediar, qué es lo que se quiere solucionar. Porque hay un punto con respecto al sexo que no está en solución para el ser falante, para el ser hablante, no está en solución.
Ok, sigo con el texto. Sí. Bueno, voy al seminario El Acto Analítico, ¿sí? Estábamos en Ancor, retrocedo unos años, seminario 15. Cito a Lacan. La verdad se encuentra puesta en dificultades por la incidencia de algo que está en el centro de lo que yo designo. En este caso, bajo el término de boludez, y que quiere decir lo siguiente: el órgano que da, si se puede decir, su categoría al atributo en cuestión, está justamente marcado por lo que llamaría una inadaptación particular al goce, que es de lo que toma su relieve eso de lo que se trata. Ahí está, eso de lo que se trata, a saber, el carácter irreductible del acto sexual a toda realización verídica. De esto se trata en el acto psicoanalítico, porque el acto psicoanalítico ciertamente se articula en otro nivel, ese otro nivel que responde a esta deficiencia que experimenta la verdad en su acceso al campo sexual. He aquí lo que tenemos que interrogar de su estatuto. ¿Sí? Entonces, hasta ahí la cita de Lacan. ¿Qué agrego yo? ¿Sí? Agrego que si no hay realización verídica, y esto tiene que ver con la pregunta que recién hacía Darlene, no hay realización verídica y esta realización verídica no la puede resolver una cirugía. No hay realización verídica. Esto implica que sobre el sexo no hay constatación posible. No hay manera de afirmar que es verdadero o falso. Que por lo tanto, ¿qué propongo? Que el sexo es performativo. Se hace, se hace en el decir. Por lo tanto, se sostiene siempre, esto primero que traigo, se sostiene de una declaración que no puede constatarse más allá de aquello que dice cada declaración. Por eso no puede quedar enmarcado en una cuestión de género o de clasificación, tipificación. Si hay un saber sobre el sexo, este no puede ni totalizarse ni universalizarse. Es del orden de una enunciación subjetiva que toca a un real. Lacan en su seminario El Acto Psicoanalítico pone en estrecha relación el acto revolucionario, el acto sexual y el acto analítico. ¿Sí? Hasta que llega una pregunta. Traigo aquí también lo del acto revolucionario porque considero que ciertos aspectos del feminismo y cierta cuestión de subvertir el patriarcado puede pensarse como una revolución femenina y no está nada mal. Creo que es conveniente pensar que estamos participando de una revolución femenina. Entonces, acto revolucionario, acto sexual, acto analítico. La pregunta de Lacan es, ¿hay en el acto sexual algo donde el sujeto se inscribiría como sexuado, instaurando en el mismo acto su conjunción al sujeto del sexo opuesto? Y responde inmediatamente, no hay acto sexual. Es patente que el inconsciente no hace más que gritarlo. Esto es importante porque muchos piensan que Lacan llega al concepto de no relación sexual en el seminario 20, en Ancor, cuando tiene ya a disposición el nudo Borromeo. Sin embargo, en el seminario 15, 5 años antes, Lacan ya sostenía que no hay acto sexual en tanto tal. Y fíjense lo que va a decir en ese mismo seminario. El gran secreto del psicoanálisis es que no hay acto sexual. ¿De qué fala el lenguaje cuando está desacomodado del sujeto? Lo sabemos. Fala del sexo. El inconsciente fala sexo, brama, gime, ronronea, maulla. Es del orden de todos los ruidos vocales de la palabra, parol. Es una aspiración sexual. Por eso, les puedo proponer que el sexo no puede explicarse, ni enseñarse, ni domesticarse. Y como decía Cecilia, Emilia, no puede justificarse. El sexo se dice,
Se dice cómo se puede, cómo sale, cómo surge. Por eso es performativo. El hombre no puede definirse por lo que tiene o por lo que le cuelga. Detenta un órgano, sí, pero por lo tanto debe acudir a la impostura masculina para ponerlo en evidencia, sí, para hacer creer que lo tiene. Pero esto resultará siempre insostenible. Hay algo de la mostración masculina que no puede sostenerse. Por eso hace síntoma. Ahí la mujer podría muy bien serlo, ser el falo, puesto que no lo tiene y que no tiene nada que sacrificar. Pero el agujero, el furo de la privación la vita de entrada. Y eso la convoca a lo femenino. No, lo femenino no es ser el falo, es una invención. Lo femenino por eso está ligado a la escritura, esto que me preguntaba Teresa. Lo femenino se liga, se articula a la escritura porque es una invención donde el objeto A sostiene la relación con lo que no soy. No soy el falo, no soy el falo y tampoco soy esa marca fálica, ya que no se trata de consolarse con la marca anatómica o cultural. El goce fálico resultará siempre insuficiente para enlazar a una mujer. No es suficiente para hacer juntura, para juntar, ligar un hombre y su partener pareja. Ahí es donde surge toda la problemática del amor y del erotismo. El hombre goza del falo, goce del idiota. Incluso Lacan llega a decir que si el falo se satisface, esto no implica la satisfacción de su portador. No hay más felicidad que la del falo. Diríamos falosidad. No hay todo un hombre, ni siquiera todo un hombrecito. La parada viril masculina siempre tendrá algo de impostura, incluso de ridículo. En tanto, entrar en el lado hombre, en el universal de todo un hombre, solamente es posible a partir de un límite interno. Seminario Ancor, Matemas de la Sexuación, escribe lo necesario, lo preciso, al menos uno que diga que no. Ancor, para el hombre, al menos que haya castración, es decir, algo que dice no a la función fálica, no existe ninguna posibilidad de que goce del cuerpo de una mujer. En otras palabras, de que haga el amor. En cambio, si nos dirigimos hacia el lado mulier, emerge el no toda, que veta toda universalidad. El no todo es también el significante. Nunca está todo dicho. Eso hace que el sexo no sea un atributo y mucho menos que pueda tener propiedades. Por lo cual, para apropiarse en lo sexual, será necesaria la eficacia de una función. La vestimenta viste una imagen y toma cuerpo. Solo cuando eso envuelve, cuando reviste al objeto causa del deseo. Eso sería un vestido con alguien adentro. Digo porque Lacan, y cuando analiza el texto de Lorstein de Marguerite Duras, dice que es el caso de un vestido donde no hay alguien adentro. ¿Qué quiere decir? Que no está ese carozo que sostiene, que anima el cuerpo, que llamamos objeto A. El A, entonces, cuando toma el estatuto de objeto causa del deseo, deja de estar ahí como resto. Sí, entonces, cuando el objeto A solamente está ahí como resto, es donde se encuentra impedido de operar como objeto causa. Estoy planteando, si ustedes recuerdan el cuadrángulo del seminario, el cuadro de doble entrada del seminario de la angustia, el seminario 10, Lacan escribe ahí impedimento. Ahora, ¿cómo pienso la cuestión del impedimento cuando el objeto A no se revela como en la angustia, donde es el objeto de la angustia, pero tampoco pasa al estatuto de objeto causa, sino que queda retenido, parasitado ahí como objeto resto? Sí, entonces, solo cuando
logra ocupar el lugar de causa del deseo. Y esto tiene que ver con el tercer tiempo de la identificación, con la eficacia de ese tercer tiempo, es que se produce la investidura de los objetos libidinales y emergen los objetos libidinales. Por eso tienen que tener prudencia con una crianza, con un menino, porque es necesario, es preciso atravesar los tempos identificatorios. Y para terminar, ¿se puede asegurar un sexo, determinar un sexo por la vía de la razón? Bueno, y acá me voy a remitir a Kant. Kant afirma que cuando la razón procura aplicarse a cuestiones cosmológicas, a esas cosas que nunca podrían ser objeto de nuestra experiencia, esta es la crítica de la razón pura, ¿sí? Es decir, cuando no podemos corroborar algo con la experiencia, la razón entra en contradicción. Y entonces, ante la ostensible imposibilidad de resolver tales conflictos por vía de la razón o se apega más fuertemente a cuestiones dogmáticas, a presupuestos dogmáticos. Por eso digo, hay un límite al feminismo cuando el feminismo toma una posición extremadamente dogmática porque se refugia en la razón. Y digo que el sexo no concuerda con la razón, no puede ser tomado por la razón. O lo contrario, sí, esto lo dice Kant también, si no entra en lo dogmático, se abandona a un escepticismo desesperanzador, sin esperanza, porque la voluntad choca con el intento, la voluntad de la razón choca con el intento, entonces entra en lo que muy comúnmente vemos hoy de la apatía, de la desesperanza. Ahora, y con esto termino, ¿qué nos enseña nuestra clínica? Que si el cuerpo no está marcado por lo fálico, cada intrusión sexual sí puede causar una catástrofe. Por eso, para terminar con esto que no está escrito, el furo de lo imaginario, eso que queda por fuera de lo imaginario, que exista lo imaginario, es el goce fálico. Es decir, hay algo que lo imaginario no puede resolver, que resta como agujero, como furo de lo imaginario. Bueno, hasta aquí. Luego tem todo un trabalho sobre Hamlet, mas vamos a esperar. Posso colocar adendo? Posso fazer um comentário junto com o que eu coloquei há pouco? Lacan, inclusive, a partir das fórmulas quânticas, ele vai dizer que qualquer que, independente do seu semblante corporal, pode frequentar o lado não todo, o lado do feminino. E que acho que isto vai na direção do que eu apontei do seu texto no início. Obrigado, Teresa. Quero falar algo já de esto que você disse. Eu entendo que o fim de análise, que é uma preocupação de sua escola, o fim de análise conduz a nosso sujeito a uma posição feminina. ¿Por quê? Porque va más allá de la prohibición. Del lado hombre, el hombre queda ligado exclusivamente, tomado por la prohibición. Mas el análisis conduce, lleva a el hombre, sea el semblante que sea, esté en la posición sexual que sea, a encontrarse con lo imposible. Y eso tiene que ver con la posición femenina. Já não está proibido. Vou acrescentar o que você disse. Por quê? Porque justamente o sujeito fica na obrigação de ser. E a obrigação de ser é uma obrigação fálica, superegóica e fálica. E o que a análise deve visar é justamente esse, do lado do analista, o descer, mas, entretanto, do lado do analisando, que ele se despoje,
que ele se desagregue das imagens, que ele se solte das imagens que o aprisionam na obrigação de ser, que é uma obrigação fálica. Aí, já que você está falando do final de análise, eu queria trazer um elemento que eu acho que é importante, é que vejo que, muitas vezes, dentro da comunidade lacaniana, específico dentro da comunidade lacaniana, estamos, de certo modo, erigindo uma outra maneira de ser. Essa outra maneira de ser, de consistir falicamente, eu preciso dizer isso, diz respeito a essa posição de aé, dos aés investidos da condição de aé. E eu acho que a grande contribuição do dispositivo do passe, para mim, é exatamente você colocar à prova o tanto que você pôde se despojar das suas imagens de ser. De acordo. Eu lembro uma passagem de um livro que eu amo, que eu gosto muito, do Philippe Solers, chamado Fame. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, eu sempre digo isso. Ele é um homem muito bonito, mas, a despeito da beleza dele, este livro traz uma coisa, um grande ensinamento, porque eu nunca vi com tanta clareza o que é frequentar esse lugar do feminino a despeito da imagem, do semblante físico. Ele aproxima Lacan, ele fala de Lacan no livro como uma das femmes, como uma das mulheres que ele aborda no seu texto. E isso, para mim, é de uma, além da beleza do que ele diz, é de uma clareza de alguém que é fora do campo da psicanálise poder ilustrar o de que se trata nas fórmulas quânticas. De acordo. Vou parar por aqui, porque eu sei que tem muita gente querendo perguntar. Ok. Por isso eu falava de que devemos conduzir con la pregunta sobre la sexualidad a la cuestión central, que es la autorización del sexo, que comenzamos con una declaración y llegamos a una autorización, que la autorización no está dada, sino que es una construcción, una invención, y que tiene que ver muchísimo con la autorización del analista. También un analista declara su práctica en nombre del psicoanálisis y empieza a recibir pacientes, a hacer su práctica, hace su clínica, hace un análisis de control, supervisa, mas eso todavía no llegó, no arribó a su autorización. Su autorización es algo a lo cual hay que advenir. Entonces, estoy articulando que la autorización sexual no es diversa, no es tan distinta a la autorización del analista. Requiere de una vía, de un camino. Un camino donde hay una pedra. Sí, sí. Sí. A Flávia Chiappetta queria fazer uma pergunta. Ou um comentário, não sei. Quer falar? Então. Oi, Cássio. Olá, obrigada. Como está? Como está? Muito boa essa apresentação, adorei. Tenho várias questões, mas queria colocar só uma. Sobre o ato revolucionário que você colocou no seu texto. O ato revolucionário, aproximando do ato feminista. E aí eu queria te pedir para falar um pouco sobre isso, no sentido de que esses atos questionam, o que você colocou, o patriarcado, né? Okay. E aí eu lembrei que a mulher, de uma forma geral, assim, na história da humanidade,
tem um pouco essa figura. Me lembrei, por exemplo, das bruxas, né? Na época da Idade Média. As bruxas. Okay. Sí, la bruja, sí. Las brujas. La bruja, las herejes, sí. Las que son quemadas por la Inquisición. Sí. Entiendo que en esto lo voy a seguir a Lacan. ¿Qué dice Lacan de la revolución marxista o de Marx? Que pone en circulación nuevos significantes no mundo. No mundo pone nuevos significantes. Eu considero entonces que hoy estamos asistiendo, participando de una revolución femenina, porque esta revolución femenina ha colocado no mundo nuevos significantes que andan y circulan por nuestros consultorios, por nuestras reuniones de trabajo, nuestros seminarios. Entonces, si hay nuevos significantes en circulación, esto fala de una revolución, más aún cuando las mujeres han colocado un nuevo debate, han colocado, nos decimos en Argentina, Marcia me va a ayudar o Javier, han colocado una agenda distinta, es decir, ponen otros temas a discutir en cuestión. No sé cómo lo diría Marcia o Javier. Sí, está bien. Eu mesmo. Agenda, eso. Agenda, sí. Agenda. Agora, a Teresa Meloni queria fazer um comentário ou pergunta. Hola, Cacho. Hola, María Teresa, ¿cómo estás? Un gusto. Sí, muy bien. Muy contenta de verte nuevamente en esta escuela. Ahora sin avión, sin todos los deslocamientos. Entonces, oyendo a usted, yo pensé que la ausencia del acto sexual, no existencia del acto sexual, si es esto que está en la raíz de las cuestiones de nominación. Y ayer yo pensé en dos direcciones. La nominación en las escuelas de psicoanálisis, como ha dicho Teresa, la nominación en general, no solamente de AE, y la nominación de los movimientos de los sexos, como, yo no sé si yo hablar las letras en español, pero el, G, B, T, Q, I, etcétera, etcétera, etcétera. ¿He comprendido por usted? No, eso último no. Hasta ahí te comprendí todo, lo último no comprendí. Es como se denominan las lésbicas, los gays. Entonces, ok. Sí, sí. Entendí. Ya está, etcétera, entendí. Etcétera, sí. etcétera. Ese nombre del nombre, que no hay nombre para denominar esta categoría. Creo que esta dificultad está exactamente en la definición, el establecimiento de que no hay relación sexual. No hay nombre que dé cuenta, no hay nombre que dé cuenta del sexo y no hay nombre que dé cuenta del deseo de analista. Tú puedes ver la asociación que yo he hecho. Estoy muy de acuerdo. Solamente me gustaría jerarquizar que cuando Lacan arriba al nudo Borromeo, hay algo muy importante en el nudo Borromeo, que es que son tres toros anudados, es decir, que hay una consistencia que la da la cuerda de lo real, de lo simbólico, lo imaginario, mas hay un furo, un agujero, y que es importante cuando arribamos al tema de la sexualidad, saber que nos vamos a encontrar siempre con los furos. Entonces, la relación sexual es también un modo de decir que hay un agujero en lo real, que en lo real del sexo hay un agujero, un furo, ¿sí? Lo que nos crea todas estas complicaciones a los humanos. La nominación, y aquí también le respondo a las dos Teresa,
a María Teresa y a Teresa Nazar, es importante lo que eu pude hacer con eso. Na escuela de psicanálisis donde era miembro, AE se había transformado, se había trocado en una cuestión de prestigio, de puro imaginario. Ser AE era como ser el gran profesor, el gran maître, el gran maestro de la escuela. Mas, ¿qué me propuse con ese AE que era un nome, letras, analista de escuela? Me propuse una sola cosa que hoy estoy sosteniendo aquí con ustedes, con você, que estoy procurando con você, que es la siguiente. No se trata de hablar de lo que el psicoanálisis ha feito conmigo, en lo que me ha transformado el psicanálisis, o cuánto he logrado como psicanalista, sino fundamentalmente son las letras que escribieron, que Sabatino Cacho Palma, dando cuenta de su testimonio de fin de análisis, lo que estaba dispuesto a hacer con el psicoanálisis, no lo que el psicoanálisis ha feito conmigo, no lo que el psicoanálisis me da como prestigio, como impostura, sino lo que eu quero hacer con el psicoanálisis, con mi deuda simbólica con los maestros, con la letra de Freud y Lacan. Y esto me invita a tener que inventar, no a tener que explicar o erigirme en algún gran maestro, sino a estudiar, a formarme, a hacerme preguntas y sobre todo a poder intervenir, inventar. Maravilha. Eu acho que tem mais perguntas aqui. Tem mais perguntas. O Assir gostaria de fazer uma pergunta. Pode abrir seu microfone, Assir. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tú hablaste que el sexo... Está muito baixo, Assir. Está baixo. Tá. Pronto. ¿Está bien? Sí, yo te escucho. ¿Mejoró? Yo te escucho. Sí. Te escucho. Tú hablaste que el sexo es performativo. Performático. Judith Butler usa a noção de performatividade. Exacto, exacto. Em que sentido tu está usando? No mesmo sentido que Butler ou não? En eso coincido con Butler y aprovechando que usted tomó este tema de la enunciación, nos falamos y producimos lo que se llama una locución. Una locución quiere decir que hay un significado que ustedes tienen dificultades con la traducción, que dice agujero, furo, ahí hay el locutivo. Eu digo agujero, traducimos furo y estamos en lo locutivo. Ahora, si eu pongo en mi dicción, en mi decir, un tono determinado, un acento, entonces digo, ¡oh, furo! O digo, ¡oh, furo! Eso se llama lo perlocutivo. Es decir, es la tonalidad que modifica, ¿sí? Con la modulación de la voz, con la acentuación, modifica el significado, abre a otros significados. ¿Sí? Eso es lo perlocutivo. Más, el lenguaje tiene algo muy interesante que no solamente dice, sino que hace. Eu nomo lo performativo cuando la palabra, la parola, el lenguaje no solamente dice algo, enuncia, declara, sino que hace. Entonces, eu digo que el sexo es performativo porque es la palabra la que hace el amor y no el pene, no el miembro, no la anatomía, es nuestro decir que hace el amor. Nos podemos hacer el amor performativo porque lo decimos, lo falamos. Sí. Y ahí aparece toda la dimensión del erotismo. El erotismo es el modo de falar del amor, de hacer el amor.
que no es lo fáctico, no es la naturaleza, no es el sexo, es un modo de falar, de hacer el amor performativamente. Que o diga Cyrano como é que é o nome? Cyrano de Bergerac? Cyrano de Bergerac. Cyrano de Bergerac. Eso, exatamente. Exatamente. Mas Cyrano de Bergerac, para os homens que estão aqui, os masculinos, os que estamos em posição masculina, tem um fantasma, que ante una mulher, siempre un hombre, si es bonito, si es un bello hombre, es boludo, es macaco, es tonto. Y si es decir que no puede ser las dos cosas, o es lindo y es tonto, o es muy listo, muy inteligente, mas es muy feo. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Es decir, que siempre un hombre ante una mujer o es demasiado tonto, demasiado boludo o demasiado feo. Y ahí ten que remar, falamos nosotros, ten que remar, ten que falar. ¿Sí? Seas muy lindo o no, ten que falar. Y cuando falas, tropiezas. Y si tropiezas, ama, porque el amor es un tropiezo. ¿Tropiezo se entiende, Marcia? Sim, tropeço, sim. Tropeço, ok. E se tropeça, uma coisa. É que acerta. Lo hace certo quando tropeça. Queria lembrar uma coisa do Seminário 20, quando o Lacan vai dizer, né, que acho que é no Seminário 20, que só o amor faz o gozo quando exceder ao desejo, e aí a gente tem que lembrar que o amor, nesse caso, é um dizer. Ok, não assim é outra coisa senão dizer. Sim. Assim é. Sim. Tem duas perguntas aqui em espanhol que eu vou projetar, não vou arriscar ler não, tá? Só um minuto. Besteira, Alexandre, pode errar. Hablamos portunhol como nunca. Quer que eu leia? Quer que eu leia para você, Alexandre? Deixa aqui, ó. Já está aqui. Dá para ler? Onde está, gente? Não estou vendo. Não? Agora sim. De Edith, al escuchar la autorización me lleva a preguntar por la otra autorización del analista cómo se relacionan, cómo se diferencian. ¿Ambas están en relación al deseo? Sí, pero es exactamente, tiene que ver estrictamente con el deseo, más el deseo es un enigma, es una pregunta, es importante también pensarlo en el nudo Borromeo. Lo que estoy falando es de la cara real del deseo, ¿sí? El objeto causa, sino vamos a pensar que un deseo positivizado es un sujeto que sabe lo que quiere y entonces va en busca de eso que quiere, ¿sí? Mas no es así, es decir, hay eso que me causa, que es un enigma, que me impulsa, ¿sí? De lo que yo mismo desconozco, ¿sí? Por eso no tiene que ver con una positivización del deseo, no es un anhelo, no es una ambición, es no es una misión tampoco, ¿sí? Es algo que me causa, que yo mismo desconozco y encuentro los efectos de eso que me causa. Sí. Agora, outra questão de Verônica. A sexualidade é uma forma de escritura em relação a lo que traíste del nudo e la cita de Margarita. Muito bom. A sexualidade, para ser escritura, tem que ser sexuação. Por isso, eu diferencio sexualidade de sexuação. Quando se escribe, já estamos en el terreno de la sexuación, ¿sí? Porque no puede escribirse la sexualidad. Es decir, otra vez estamos ante lo imposible de escribir, ¿sí? Se escribe, no se retrocede ante lo imposible. Entonces la sexualidad es imposible, la sexualidad escribe lo imposible, como una carta, una letra, un poema de amor escribe lo imposible del amor.
A língua. Quando Chico Buarque escreve, por exemplo, O Pedaço de Mim, não está falando que despedaçou uma menina, que la cortó en pedazo, que tiene un brazo, una muñeca, el colo. No, está hablando de un pedazo que no se puede atrapar, que es un pedazo de real, es un pedazo que tiene que ver con el objeto A. Y como lo dice el poeta, o pedazo de mí. Es maravilloso. Porque no hay ningún pedazo, no está en el cuerpo. O pedazo afastado de mí. Ese pedazo de mí. Afastado de mí. Sí, ese pedazo de mí no está en ninguna parte. No está en ninguna parte corporal. E, sin embargo, Kátia, está. Sim. Kátia, eu gostaria de voltar à questão que eu coloquei primeiro para você, sobre os escritores, sobre o modo como eles, de alguma maneira, se apropriam da linguagem e se despojam do seu corpo próprio para frequentar o corpo da escrita. E que me parece que isso se aproxima justamente dessa questão do analista. Porque a diferença é que, ao final da análise, o analista extrai da experiência algum saber sobre o objeto que ele teria sido no fantasma. O escritor, me parece que ele escreve sem saber sobre isso, mas ele, e estava você falando do poeta, ele escreve sobre, a partir de uma posição fantasmática, ele escreve alguma coisa que o ultrapassa, algo que mais além do princípio do prazer. E eu queria que você pudesse retomar esse parágrafo, logo depois da citação do poema do No Meio do Caminho, em que você fala, que você diz assim, estamos entonces en condiciones de soportar en nuestra práctica ese real que se nos abre, esa apertura hacia el sexo para sostener sin retroceder que eso del sexo no lo hace únicamente el discurso y la cultura. O que você escreve aqui que teria a ver com a posição do escritor? Ok, de acuerdo, estoy de acuerdo y aparte lo has dicho muy bonito, lo has dicho muy bueno. Digo que hay un acto de invención y que hace ese acto de invención, algo escribe, hay una escritura y esa escritura es también arribar a el otro goce, no el goce del otro, sino el otro goce, ese significante que marca en el otro, ahí está el acto de invención y no es sin una escritura. ¿Sí? Digo que entonces hay un empuje, una pulsación hacia una escritura, y en eso la literatura nos lleva en la delantera porque nos pueden poner ahí ese más allá del límite al cual nos llevan las palabras. Dicho de otra manera, si pensamos en un análisis interminable, sí, el análisis es interminable cuando el análisis toma el camino de lo interminable, cuando no se puede avanzar más allá del pai, es decir, cuando no se puede ir más allá al endo pai, es cuando el sujeto queda sometido a una prohibición o a ciertos mandatos morales. Si el sujeto puede avanzar ahí, esto implica un exilio, un exilio, ¿se entiende? Sí. Sí. Un exiliarse, como nos enseña Joyce, es decir, Joyce se exilia de Irlanda, por supuesto, pero el verdadero exilio de Joyce es lo que hace con la lengua.
Ese es el verdadero exilio. Y cada uno de nosotros hacemos algo distinto con nuestra lengua, con la lengua. Entonces, esa operación con la lengua decanta en una letra, en una escritura. Aunque no hace falta escribir un gran poema, ser Fernando Pessoa, que es grandísimo, enorme, pero escribir mis letras, ¿sí? Escribir mis propias letras, ¿sí? A eso conduce también un fin de análisis, pero eso es el fin, no el análisis interminable, sino a dónde conduce ese fin, a nuevas letras. Maravilha. Muito bom, muito bom. Muito bom. Tem mais perguntas? No tenemos más preguntas. Algo más. Sí. Estoy proponiendo que hay un cuerpo que está ligado a lo imaginario y a la imagen, un cuerpo que está alienado en la imagen, como es hoy la sociedad de consumo le ofrece a la mujer ser un cuerpo que es pura imagen, un cuerpo para ser expuesto, no puesto, en exposición, todo está en exposición, en las vidrieras, ¿se entiende vidrieras? Vitrinas. No. Vitrines. Vitrinas, vidrieras, pasarelas, góndolas de supermarket, sí, expuesto. Ese no es el cuerpo que produce la escritura. La escritura produce otro cuerpo que no necesita depender de la imagen, ¿sí? Que no queda alienado, fijado en una imagen. Es un cuerpo que se desprende de la imagen y eso lo hace la escritura. Es decir, que estoy proponiendo que se escribe con el cuerpo, pero que la escritura hace otro cuerpo, que es un cuerpo distinto al cuerpo del consumo, al cuerpo de la pura imagen. ¿Se entiende? Sim. Maravilhoso. Porque a imagem, muito bueno. Sabatino, porque a imagem não está onde está o sujeito, está em outro lugar. Não é? Cacho, no que hablas hay una diferenciación entre escribir y inscribir. Exactamente. Escribir y inscribir. Es esto que hablas. Ok, estoy de acuerdo, sí. Gracias. Okay. Maravilhoso. Muito bom. Eu acho que nós só temos a agradecer profundamente tanto seu quanto sua fala, que foi belíssima. Muito obrigada. E fica nos devendo Hamlet. O texto que ele mandou do Hamlet. Mais adelante. Uma beleza de texto. Eu quero discutir com você num outro encontro para falarmos sobre Hamlet. Me va a gustar, gustaría muchísimo, muito gustaría. Y además, Teresa, eu tenho una pequeña filmación de cuando, como regisseur de teatro, puse en escena Hamlet y podemos compartir eso también. Vamos sim. Com certeza. Muito obrigada, Cátia. Muito obrigada. Muchas gracias. Maravilha. Yo estoy muy agradecido. Ustedes me permitieron a mí poder pensar y escribir estas cosas y me gustó muchísimo la experiencia porque también me convocaron a tener que inventar algo, decir algo que no sea lo mismo que se dice siempre, ¿no? Es decir, tratar de aportarles algo distinto, ¿no? Y esto es la invitación de ustedes y el deseo de estar en los ríos, de estar en su escuela, de que sigamos encontrándonos. Vamos estar juntos fisicamente numa outra ocasião. Sim. Abraçadas. Obrigada, gente. Estou aqui. Graças, Cátia. Márcia, Teresa, todo mundo aí. Gente. Graças. Muito obrigada também a Márcia. Obrigada, Graça. Pela ajuda, Márcia. Muito obrigada. Obrigada a todos aí, gente. Beijo, gente. Bye. Tchau. Esperando o próximo. Tchau.